6:48 de la tarde, y se me está pasando la tarde volada. Ritual, por favor, crono genera, un momentito que tengo que hacer una cosa. Gracias. María del Mar, María del Mar Torre iba a decir, porque... María del Mar Peña, un saludo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo, Jerónimo González. Qué bonita, no puedo saludar de otra forma, María del Mar. Ay, ¿cuánto tiempo sin venís por aquí? ¿En qué estás metida? Pues un par de meses entre la garganta que la he tenido regular, cositas que he estado ya terminando por fin, Sí. Entonces pues bueno. Hombre, esto va a ver la luz aquí, ¿verdad? Sí, sí, ¿dónde si no? Me tenéis que aguantar. Hombre, ese claro, aspecto. no queda otra. No queda otra, no queda Venir, otra. además muy interesante, no vamos a desvelar mucho, pero señores, pónganse los cinturones de seguridad. Que podemos derrapar, Sí, un poquito, sí. Pero bueno, no pasa nada. Qué interesante todo esto del bordado, Mucho. del tul y además de es que está Granada. todo tan relacionado una cosa con otra que hablar de estos temas es zambullirte en el granadinismo más... el que sabe a Maritón y Pulevín ahora, pero que sabía a piñonadas y el olorcito del darro, y del darro el nuestro, que es el buen olor, claro. No los darros, no confundamos. El darro. Y en las perdices en Plaza Nueva. Perdices, ¿te he contado alguna vez lo que me pasó a mí con las perdices? ¿Qué te pasó con las perdices? Pues yo cuando era pequeña llegué con la mano de mi abuelo y escuché perdices, perdices, y yo tengo ganas de una perdiz escabechada, ¡ay, qué rica! Le dije a mi abuelo, cómprame una perdiz, y me apareció con una patata asada. Y yo, ¿pero esto qué es? Y entonces aprendí que en granadino las perdices son papas asadas. Hombre, claro. Claro, pero yo no lo sabía. Pues fíjate. Ándate. Y una mititilla. Una mititilla. Una gotilla de café, una cafetera entera. Hombre, y 5 minutillos te puedes recorrer Granada de punta a punta. Hombre, que lo sepa. Que lo sepa. En fin. Cosas de Granada. Día 6 de enero. 6 de enero. Día de Reyes Magos. De la Epifanía del Señor. Epifanía del Señor. Que aquí dimos, gracias otra vez, la cabalgata el día 5. Pero el día 6, además de este año, se cumplían 100 de un hecho maravilloso de alineación de astros y de genios. Y además lo has dicho muy bien porque coincidió en esa casa de la acera del casino, porque estaba justo situada al ladito del casino, que era la casa de los García Lorca hasta, bueno, pues hasta el 33 más o menos, que la familia se va a Madrid. En esa casa, que ahora ya no la tenemos porque está totalmente, bueno, hay un mamotreto construido en ese momento. ¿Dónde estaba? ¿En qué lugar estaba? A ver, lo que es el Teatro Isabel la Católica, Sí. actualmente eso era el casino, Sí. Que ardió. Adiós casino. Chao, justo al lado había una casita pequeñita, rosita, y al lado, donde hay ahora un mamotreto blanco, pues Sí. había una casa maravillosa con tres plantas y una sobreplanta, con sus balconadas, muy bonitas. Y si puedes ver fotos antiguas vas a ver que es una maravilla. Y allí, creo que en dos de las plantas era la casa de la los familia García Lorca, Lorca. efectivamente, y una de las partes favoritas de esa casa de Federico era la gran galería cubierta de cristales, desde la que podía ver pues la Alhambra, podía ver Sierra Nevada, podía ver, bueno, tenía una visión bastante buena. Daría la calle, a lo que hoy es la calle Moras. Daba como para allá. Sí. O sea, para cuando tú miras y dices, Para allá. ha nevado en la sierra. Sí. Claro, yo es que lo veo desde Puerta Real. Entonces, para allá está la arboleda de la carrera de la Virgen y la sierra. Cuando tú dices, de allí viene el fresquito que me está cortando la cara ahora mismo. Pues justo en esa casa, un día de Reyes, pues se juntaron Federico García Lorca y toda su familia. Vino una amiguita de Isabel García Lorca, Laura de los Ríos Giner, que bueno, era la hija de Fernando de los Ríos, posterior mujer de Francisco García Lorca, y para esas dos niñas habían organizado Lorca, Falla, Hermenegildo Lanz y Adolfo Salazar, que suele no mencionársele mucho, habían organizado... ¿No se le menciona? No se le menciona mucho, y sin embargo es uno de los musicólogos más estupendos que hemos tenido en España, pero bueno, ahí estaba el hombre también metido en el fregado, como aquel decía, en el tinglao, que lo llamaban ellos, y organizaron una cosa muy bonita, un espectáculo muy bonito que se venía fraguando desde un año atrás. ¿Un año atrás? Desde el 31 de diciembre de 1921. García Lorca, como no le gustaban los saraos ni nada, con toda la guasa que él tenía, pues con unos amigos, precisamente a Adolfo Salazar entre ellos,
unos amigos de la banda municipal, en fin, algunos colegas, pues el día 31 de diciembre pues estaban alegres de aguardiente y otros licores espirituosos, y con esa alegría decidieron combatir el frío granadino subiendo a la Antequeruela y dando un concierto, una serenata en el balcón de Falla. Ya ese verano anterior, Federico García Lorca había pasado el verano en La Asquerosa y, como era tradicional, perdón, Valderrubio, en aquella época no era La Asquerosa, o sea, era La Asquerosa, no Valderrubio, y había estado indagando en su estancia veraniega allí en el pueblo de La Asquerosa por un teatrillo que él vio de pequeño en Fuente Vaqueros, un teatro de títeres, de marionetas, que lo había dejado fascinado, y cuenta que él desde pequeño jugó a los teatrillos de marionetas con una pasión desmedida, y en 1921 se le activó el chip en verano y dijo, esto hay que rescatarlo porque tiene mucha raíz, mucho de la tierra, mucho del teatro que yo hago y me gusta, esto hay que rescatarlo. Así que Manuel de Falla, cuando se asomó a esa balconada, dijo, ¡ay, qué maravilla! Dijo, Federico, después de esta algarada que me has formado, ¿recuerdas el proyecto que me habías hablado de los títeres en el teatro y de todo esto? Y él dijo, sí. Dice, pues vamos a tener que rescatarlo porque me han encargado, una noble parisina le había hecho un encargo de una pieza musical un tanto especial, y en esas conversaciones que tenían Falla y Lorca, que aquello parecía una lluvia de ideas y no era una lluvia, era una tormenta perfecta, un ciclón, pues había salido a Falla esta idea del retablo de Maese Pedro, y entonces decidieron empezar a tirar millas ensayando pues con esta serie de títeres y cosas. Digamos que la puesta en escena principal y primordial pues se dio ese 6 de enero de 1923, hace 100 años. Exactamente. 100 años. Eso te iba a preguntar, ¿los títeres de Cachiporra fue el ensayo del retablo de Maese Pedro? Fue... A ver, tú piensas que más o menos para aquella época Hermenegildo Lanz, que era gran artesano, gran entusiasta y gran ideador de escenografías, de magia con un simple... Hermenegildo Lanz entendió una cosa muy bien, como todo lo que solía él entender, que era que en un simple muñequito de trapo, de estos que se meten con dedos, porque no eran títeres de hilo, son títeres de muñeco. Marioneta de mano. Exactamente. Después han sido mucho más elaborados, como vemos, con palancas, con hilos, con cosas, pero aquella versión más... Etcétera, que es... la gran compañía de títeres... Son los nietos de Hermenegildo Lanz, esas marionetitas que se movían con las manos, fíjate esa expresión que tienen en la cara, que es tan hierática. Esto Hermenegildo Lanz lo captó enseguida, que es que debían ser amigables, pero a la vez macabros. ¿Por qué? Porque esto procede de la comedia del arte italiana, de Polichinela, Arlequín, Colombina, y que a su vez procede de las máscaras del teatro griego. Mira, entonces, aquí tenemos, claro, podemos pararle un momentito. Qué maravilloso es eso. Anterior. Son las escenografías. Esos títeres de Cachiporra tienen ese gesto en la cara que te atraviesa. De Cachiporra. Exacto, fíjate, están ahí. Y es que te atraviesan. Mira este segundo, qué carita tiene, que nos puede recordar incluso a alguien que conocemos. De hecho, si te pones a mirar las caras, yo no me voy a pronunciar, pero varios de ellos nos pueden llegar a recordar. ¿A quién nos pueden llegar a recordar? A personajes de la época famosos. Sí, ¿verdad? Y yo no me voy a aventurar porque esto es muy bonito, que cada uno se quede se fije la vista en ellos y vea que aunque son hieráticos, tienen vida. Sí. Tienen vida. Bueno, es maravilloso. Es maravilloso. El brujo es maravilloso, la cara del brujo. Súper expresiva. Sí, pues esto es obra del grandísimo y el gran silenciado y olvidado Hermenegildo Lanz, que era un tipo de lo más genial que hemos tenido en Granada. Quizá se vio eclipsado en ese momento por Federico García Lorca y por Manuel de Falla, que es que también eran grandísimos genios, pero es que Hermenegildo Lanz, su problema es que no lo mataron y no lo exiliaron. Él tuvo iba a decir fortuna, pero el pobre no tuvo mucha fortuna, fue un hombre bastante desafortunado en toda su vida. Las escenografías que también estamos viendo, maravillosas. Maravillosas. Piensa que Hermenegildo Lanz y Manuel Ángeles Ortiz
estuvieron en el concurso del Cante. Un tándem maravilloso, ¿eh? Es casi el mejor tándem que podíamos tener y apenas se le da el renombre que tiene. Piensa que estuvieron en el concurso del Cantejondo con esa cartelería maravillosa, todo lo que rodeó al concurso en cuanto a escena. Durante todo este año. Claro, y el retablo de Maese Pedro, todo era en torno a ellos, no como se ha dicho a través de Picasso, no, es el Menegildo Lang. Entonces, bueno, yo creo que es uno de los grandes nombres que debemos poner sobre la mesa. Cristovica, me encanta. Cristovica, y es gracioso. ¿Cuáles son los personajes de los títeres? De los títeres estos, bueno, a ver, es que están sacados, normalmente es Cristovica, sí. Se llama en realidad Cristóbal Polichinela, porque viene del Polichinela. Alza catapum de Chinela. Claro, el Polichinela es de la Comedia del Arte, es porque había un famoso llamado Paolo Cinelli, entonces la gente lo escuchó y era Polichinelli. Y ya el muñeco se quedó como muñeco o actor, se quedó como el Polichinela, entonces Cristóbal Polichinela era uno de ellos. Cristovica, la señorita Rosa. En las dos versiones de los títeres de Cachiporra está la señá Rosa la señorita Rosa y la señá Rosa, que ya la segunda versión, Rosita, que después vuelve a utilizar Rosita con esa simbología de la que Rosita, hablamos. la soltera o el lenguaje de las flores. Claro, es que ahí hay un círculo de ideas que en los títeres de Cachiporra Federico se puede permitir el lujo de experimentar. Los títeres, tú sabes que provienen, ahí lo tenemos, con Don Cristóbal, con Cristovica. Con Don Cristóbal. En la mano, porque él era el que dialogaba al principio con él. ¿Ah, sí? Sí, esto pertenece al retablillo de Don Cristóbal, porque la original era Cristovica. Son las dos obras posibles de los títeres de Cachiporra. Esto pertenece ya al retablillo de Don Cristóbal, que es una obra más madura, ya ha madurado toda la... Digamos que el primer intento, la primera intención de este proyecto es rescatar todas ese teatro antiguo que a él le impresionó en Fuentevaqueros. Aquí tenemos al Menegildo Lang, todo ese teatro que le impresionó tanto, rescatarlo y ponerlo en actualidad. Pero ya con el retablillo ya empieza él a cometer sus tropelías. Hombre. Empieza a tener el lenguaje muy malsonante, los temas muy picantes. Era un teatro de Cachiporra para muy adultos. O sea, ese no es el que se vio el día 6 de enero en la casa para las dos niñas, que pobrecitas mías, pues eran niñas. Te iba a preguntar, ahí porque yo la tengo, porque yo de chico la hice. ¿Cómo? ¡Ay! La niña que riega la albahaca o el príncipe preguntón. Y el príncipe preguntón. Esa mañana, con esas, pues me imagino, ¿cómo se llamaban? Jeronguinzas, unos churros de la época, sí, que se hacían con una jeringa, entonces se le llamaba así. Se interpretaron varias obras. La niña que riega la albahaca y el príncipe preguntón, que estaba todavía un poquito, pues como pasa en este tipo de teatro, que no se sigue un guión establecido, sino que está un poco ahí móvil. Que decía, niña que riega la albahaca, ¿cuántas hojitas tiene la mata? Es una obra maravillosa, porque los niños, yo tuve oportunidad en Corpus de llevar a mi niña a verla y se quedó con la boca abierta mirándola, me gusta mucho, digo, sí, pero es que si tú lo ves como adulto, hay una magia de regreso a lo infantil, a ese hogar, porque la infancia es un hogar al que volvemos a veces, y hay una magia que te conecta directamente cuando ves este tipo de obras. Y esa rima tan buscada, aunque suena tan natural, sí, es magia, claro, realmente es mágica. Niña que riega la albahaca, ¿cuántas hojitas tiene la mata? Y decía la princesa... Y dime, la niña. Y dime, príncipe preguntón, ¿cuántas estrellitas tiene el cielo? Sí, es que estas preguntas un niño pues las entiende como niño y un adulto las entiende como adulto. Sí. Es que son tantos mensajes los que traen en el verso, porque esta obra sí que está en verso escrita y a mí me gusta verla en verso. Entonces es una maravilla. Pues se representó aquel día de Reyes, ¿no? Se representó el misterio de los Reyes Magos, un auto no sacramental, pero es el auto de los Reyes Magos, que era como el plato fuerte, porque era el de los Reyes Magos. Se representó un entremés que se llama Los dos Obradores, que es graciosísimo, está atribuido a Cervantes, pero no está claro que sea de Miguel de Cervantes Saavedra,
Pero Los dos habladores es uno de los entremeses más divertidos que hay. Yo me quiero imaginar aquel momento en aquella casa con esta Vicenta, con doña Vicenta Lorca, que era... Hombre. Se le decía a la mujer que no sabía reír, porque si tú te fijas en prácticamente todas las fotos, su expresión esboza una risa, pero sí. no, ya, pues yo me la imagino partida de risa con todos ellos, y las dos chiquillas disfrutando como auténticas locas. Y después se representó algo que le hace mucha ilusión. Viendo este es el programa de, el programa de mano, de ese espectáculo. Se representó, que se perdona, aquí lo tenemos, que perdona que míralo, esto es lo que te iba a contar ahora. Que te interrumpa, ¿para quién? ¿Para quién? ¿Para qué niñas? ¿Para quién se interpreta? O sea, todo esto... Todo esto es para dos niñas. ¿Para dos niñas? Sí, para Isabel García Lorca y para Laura de los Ríos. ¿Con programa de mano? Por supuesto, es que ya que se ponían a hacerlo, no lo iban a hacer de cualquier manera. Insisto, piensa que esto era un ensayo, ¿no? Un ensayo, Hermenegildo Lanz hizo hasta 150 muñecos. ¿150 hasta muñecos? 150 muñecos que después se utilizarían pues para las sucesivas versiones del retablillo, que después se utilizarían para Maese Pedro, que se utilizaron para la barraca que la definió Hermenegildo Lanz muy bien en El Defensor de Granada como los misioneros del arte. Eran misioneros que recorrían España haciendo arte. ¿Y cómo hacían arte? Pues como ellos como actores y también a través de teatro de cachiporra, con los entremeses, con teatro clásico. A Lorca le fascinaba el teatro más clásico y más rancio, y lo representaban con títeres, primero para ahorrarse cosas, claro. Y segundo para acercarse mucho a los niños, porque pensaban que si deslumbraban a los niños desde pequeños, ellos iban a sentir esa fascinación que los iba a llevar a perseguir eso. Mira, una de las cosas que más ilusión le hacía a Falla es entremezclar el teatro con la música, y aquí vemos pues obras de Debussy, Albéniz, Ravel, obras varias, y algo que le hacía especial ilusión, que era una versión al piano que él hizo de La historia de un soldado de Stravinsky, que en aquella época era como lo último de lo último. Entonces él estrenó esa obra, esa versión que hizo a piano, y después, por supuesto, pues la cosa derivó en un ala limón de Manuel de Falla y Federico García Lorca al piano, las niñas cantando, las panderetas, pues lo que siempre deriva una fiesta de estas características, que es tan infantil, que le tienes que pedir a los niños que canten, que hagan todo lo posible por disfrutar, por pasarlo bien, y sobre todo por dejar grabada esa fiesta en el corazón. Claro, uno piensa, aquellas niñas, qué fortuna tendrían de tener a los genios que tenían para una obra en una casa para dos niñas chicas, de la que hoy estamos, de que este año estamos celebrando un centenario. ¿Y qué es un centenario? Es un centenario. Es que es muy fuerte. Son 100 años de algo que hoy en día es actual. Sí. Hoy en día esa representación está absolutamente de actualidad, es algo que no pasa de moda. Esta gran gala, que ya te digo que... los Reyes Magos. Sí, esta gran gala que venía de mucho atrás, ya te digo que Federico estaba obsesionado con esto, estuvo investigando. De hecho, claro, es que llegó con Falla, y Falla de niño también tuvo una experiencia con títeres. Cuando Manuel de Falla estaba en Cádiz, y no era Manuel de Falla, solo era Manuel Falla, porque no sé si sabes que Manuel de Falla no se llamaba Manuel de Falla, se llamaba Manuel Falla. Claro, pero tú imagínate a ese niño pianista que se sube al escenario a tocar y dicen, con todos ustedes Manuel Falla, pues ya lo estás abocando a equivocarse de nota. Hace falta peso. Claro, entonces dijo Manuel de Falla, pues él conocía a la tía Norica. La tía Norica es de los personajes más entrañables, más queridos y más típicos de Cádiz, y es una marioneta. Y llevaba los cuentos a todos los niños y a todos los adultos, igual que la cachiporra. Pues Manuel de Falla también estaba obsesionado con eso. De hecho, programas de mano del estreno del retablo de Maese Pedro se encontraron entre los bártulos de la compañía de la tía Norica. Y ahí se descubrió que no era Picasso, era Hermenegildo Lanz, el autor de la escenografía de esta maravillosa obra. De esas marionetas que hemos visto a esto, que es lo que hace Etcétera ahora mismo, y que es maravilloso. No solo es maravilloso, ya digo, es trasluz,
traspasa la barrera de lo mágico. Tú dices, ¿cómo me puedo creer que un muñeco, que realmente además en ningún momento te intenta, lo bueno de los títeres es que no intentan engañarte con gestos, con aspavientos, no, directamente son muñecos, tú sabes que son muñecos pero participas de esa magia que se crea. Es una magia ancestral, ya digo, viene desde más antigua que Grecia, esto es muy ritual, muy de ancestro, y te lo crees y participas y te metes dentro. Entonces Manuel de Falla hizo esa magia de sacar del capítulo 26 de la segunda parte del Quijote ese retablo de Maese Pedro y hacerlo realidad. Esto es una maravilla. Yo quería esperar que conociéramos un poquito lo que fue, lo que supuso, los personajes que había, la revolución, la actualidad que tiene, bueno, todo lo que es los títeres de Cachiporra. Ahora hablamos si quiere un poquito del retablo de Maese Pedro. Para que viéramos, el otro día me encontré el Día de Reyes, además por la mañana, el día de la cabalgata de Reyes. Toca. Con Fernando Ojeda. Con el delegado de Cultura de la Junta de Andalucía en Granada, cofrade que conocemos desde hace muchísimos años, muchísimos años, y bueno, pues ya que estábamos, le preguntamos, porque además estábamos en el Realejo, muy cerquita de los hotelitos de Belén, donde está la casa de Hermenegildo Lanz, que ahora contaremos algunas cositas guay, y que atentos porque dentro de muy poquito vamos a hacer algo muy chulo. Y le preguntamos, oye, ¿la Junta de Andalucía tiene algo preparado, ha dispuesto algo, tiene en mente hacer algo con motivo del centenario de los títeres de Cachiporra y del retablo de Maese Pedro? Pues fíjense, esto es lo que nos contó. ¿Algo previsto? Bueno, ya se ha presentado un proyecto, la Fundación, la Casa Manuel de Falla. Elena Falla tiene un proyecto trabajado en donde también habrá fondos que saldrán de la Junta de Andalucía, de la Casa de los Tiros, de otros espacios, de otros lugares, y esa exposición es la que estamos pendientes de terminar de darle forma o de concretar qué dimensiones va a tener, porque la idea es que por supuesto esté en Granada pero también pueda estar en otras ubicaciones, ¿no? Y posiblemente se hará coincidir con el Festival de Música y Danza. No obstante todo esto, pues como digo, está pendiente de concretar todavía flecos que quedan, pero en fin, la idea irá por ahí. Festival de Música y Danza, pues que estén presentes exposiciones para que luego no solo esté aquí en Granada, sino que vaya por otros lugares. Se exporte un poco, se enseñe, se pasee y bueno, la gente también vea. Quizá algo que aquí o desconocemos un poco o no terminamos no es de valorar, sino a lo mejor es esa humildad granadina que por tan humilde se pasa ya a la frontera de no valorar lo nuestro, pero a lo mejor fuera, bueno, pues sí se puede poner en valor y enseñarnos. Hace falta que nos enseñe, profeta en nuestra tierra, aquí nos cuesta a veces un poquito Hermenegildo Lanz. Bueno, si hablamos de Lanz, nos vamos al Lacheland, que es el instituto, ¿no? Pero el Menegildo Lanz, una de las figuras más importantes, que se cumple también el centenario del retablo de Maese Pedro. Es ese proyecto que bueno, pues compaginaba Falla pues, con todo el asunto del cante jondo y todo esto, pero detrás de estos títeres de Cachiporra estaba la gran obra del retablo de Maese Pedro, que realmente es que es una pieza que contiene tantas aristas y tantos ángulos a través de los cuales uno puede disfrutar de la música, de la puesta en escena, de la concepción, porque además permite, como buen teatro que es, porque realmente es un teatro, permite que los directores, bueno, pues den una interpretación a su visión de esta obra. Realmente, claro, tiene tanto de dónde tirar, porque ya es el propio Manuel de Falla el que tira del Quijote para sacar algo, sacar una fantasía y decir, bueno, esto que se menciona aquí, yo lo voy a hacer realidad, voy a jugar a que este personaje, este titiritero que se menciona en el Quijote, lo voy a sacar, lo voy a representar y lo voy a hacer una obra que tiene una entidad realmente espectacular. Cada vez que hay una versión del retablo de Maese Pedro,
hay una joya nueva. Es como cuando dicen, cada vez que no sé qué muere un hada o muere un gatito, pues cada vez que se representa esto, la magia crece. Hay que ver lo que es la genialidad de sacar una obra de otra obra. Claro, es sacar una obra que viene de otra obra, pero ¿sabes una cosa? Hay seres, hay personas en el mundo que saben que de cada obra que existe, que de cada genialidad, se sacan genialidades. Una buena obra, como es el Quijote, es un árbol lleno de frutos, y entonces los grandes genios realmente pues cogen esos frutos, los plantan, los hacen florecer, y de eso sale otro árbol que vuelve a dar fruto. Esa es la historia del arte y de la cultura. ¿Qué hora tenemos? Ahí es la hora perfecta para que cuente una cosa, para que haga un pequeño paréntesis y te cuente una cosa a ti, a todos los espectadores que están ahí, porque ayer cuando venía este hombre, este participante del concurso de la cabalgata de Reyes que se llevó el jamón, nos decía, oye, es que qué bien que tenéis la fibra en centro de Granada, que nos llega al 100%, que nos lleva mucho más, porque es incomparable y puedes tener todo lo que quieras, por menos posible. PTV te ofrece 1 giga y Zappy Televisión por solamente 19,95 € al mes sin permanencia. Lo único que hay que hacer es ir corriendo, llamar al 1650, acercarse a cualquiera de nuestros stands o entrar en página web www.ptvtelecom.com. Compares con quien compares, somos incomparables. Incomparables son los temas que estamos tratando esta tarde, porque ya les dijimos que yo ayer estuve hablando con Titres, etcétera, porque estamos preparando cositas, porque no solo nos apetece que se vengan por aquí, sino que también nos apetece conocer ese legado fantástico de Hermenegildo Lanz. Yo decía, oye, una fundación en su casa que la tiene en los hotelitos de Belén, una casa museo. La institución nos ha puesto en contacto. Además, esos paseos del granadino que lo solemos hacer, que es subirnos al Albaicín y dejarnos caer, siempre terminamos por allí, por arriba del todo, por Pajés Palante, y llegamos a la Casa de los Mascarones. Ese azulejo precioso que es la Casa de los Mascarones es de Hermenegildo Lanz. Y nadie lo sabe, ¿eh? Bueno, lo sabe porque sí, pero no lo valoramos. No valoramos que fue uno de los primeros rinconcillistas, uno de los miembros del Centro Artístico, que tuvo un montón de premios de Bellas Artes a nivel español y a nivel mundial. No valoramos que, habiendo nacido en Sevilla, habiendo estudiado en Málaga, vivido en Buenos Aires, en Lisboa y en todo el mundo, decidió vivir en Granada porque él se sentía granadino. Ya he dicho que era desgraciado el pobre, tuvo una historia bastante terrible con el momento de la guerra civil, murió prácticamente de pena aquí en Granada. Y bueno, por ejemplo, el Ateneo Cultural, Fernando de los Ríos, Federico García Lorca, Manuel de Falla y Hermenegildo Lanz, el Ateneo Cultural de Granada en 1925. Creo que es una de las personas más importantes que tenemos en Granada, sí. Y todo el mundo a lo mejor pregunta, bueno, ¿y el H. Lanz, esto de dónde viene? Pues fíjate, pues es Hermenegildo Lanz. De esto. Hablaba de los primeros rinconcillistas. Precisamente como hilamos, desde el bordado hasta ahora lo que viene. ¿Dónde se encontraba María del Mar Peña, la sede de la tertulia del Rinconcillo, donde estaban todos los grandes de los grandes? Pues cerca del Café Alamillo, justo donde hoy queda el Chiquito. El Chiquito. Y ahí en el Chiquito, precisamente, hay una figura de Lorca que recuerda que ahí estuvo la tertulia del Rinconcillo, donde se gestaron tantas y tantas cosas que han cambiado la cultura, que han progresado. Genialidades y gamberradas. Hombre, por supuesto, es que sin una cosa la otra no se entiende. Efectivamente, a base de mucha gamberrada salían las genialidades. Hombre, y ahí se han gestado cosas que han cambiado el mundo también. El concurso del Catejondo se gestó también ahí. De esto también se hablaría bastante. Se habló de esto, se habló del nuevo concepto de poesía, de literatura, de
porque todos los actos de la generación del 27 se dice que fueron en Sevilla, pero en realidad muchos de ellos fueron gestados allí, fueron gestados en el Rinconcillo. Se habló de ese nuevo concepto que iba a haber de teatro, de música, de recuperar las zonas antiguas, de recuperar las raíces, esa labor que ahora nos gusta tanto de... como ese centro de interpretación para la memoria de no sé qué arte. Por ejemplo, acabamos de tener a un maestro del diseño del bordado aquí. Pues seguramente si ellos lo hubieran conocido, hubieran montado cualquier cosa pues, para recuperarlo, para salvaguardarlo. Ellos eran, dentro de todo lo modernos que eran muy rancios. Sí. A ellos miraban para atrás y ellos sus bordados, sus puntillas, sus polisones y sus cosas. Pero es que para ser moderno hay que ser rancio también. Hay que ser muy rancio, sí, para saber de dónde partes y hacia dónde vas. Porque si te tiras por un balate a la buena de Dios, un balate que es una gran palabra también de por aquí, sí, si te tiras por un tajo a la buena de Dios no llegas a ninguna parte, pero si te tiras sabiendo de dónde vienes, probablemente ese es conocer tu identidad, es un cable que te lleva a sitios mucho mejores. Los rinconcillistas eran gente de toda condición, normalmente bastante cultos y bien posicionados, niños y señores que se podían permitir el lujo pues, de meterse en un tugurio allí al fondo y pasar las horas muertas hasta que cerraban el local y ellos se quedaban allí. Pero eran de toda condición, de toda ideología. Sí. Tenían pasaba como en el centro artístico, se reunían de todo. Claro, tenían una sabia amistad cuyo único fruto era la cultura eclosionante. Entonces, bueno, el Rinconcillo es uno de los rincones de Granada que debieran ser epicentro cultural. Totalmente. Hoy por es gastronómico. Gastronómico, que es donde nos vamos a ir. Fíjate cómo hilamos. Ya le hemos contado la historia del local que van a ver ahora, de lo que había allí y de, bueno, creo que esto también nos ayuda a comprender más los lugares que visitamos. Nos vamos con nuestro compañero Fernando Argüelles, que ha estado en El Chiquito. Yo me subí a un pino verde por ver si lo divisaba, por ver si lo divisaba, y solo divisé el polvo del coche que lo llevaba, del coche que lo llevaba. Anda, jaleo, jaleo. En nuestro paseo por los bares de Granada y por la zona centro, hoy nos hemos venido, yo me atrevería a decir que es a toda una institución gastronómica de Granada. En primer lugar, porque son ya muchos años. En segundo lugar, por su ubicación. Y en tercer lugar, por el alma mater que, aunque ya nos dejó, sigue estando presente, yo creo que en cada rincón de este restaurante. Hablamos de Chiquito, del restaurante Chiquito de la plaza del Campillo Bajo, al ladito del antiguo edificio de la Diputación, ¿verdad?, como todavía lo llamamos los granadinos. Luis nos dejó, pero sus hijos han seguido esa estela y siguen manteniendo la solera de uno de los locales hosteleros más conocidos de Granada. Tu padre, digo, muchas gracias por acogernos, nunca se olvida. Gracias a ti, aquí, gracias. ¿Verdad? Te lo hablábamos antes, y uno entra aquí y parece que va a salir él. Pues sí, la verdad que sí, porque, hombre, nosotros intentamos seguir la línea que nos dejó él marcada, las cosas que le gustaba hacer, cómo hacerlas. Entonces realmente cuando entra Chiquito se nota la presencia de mi padre. Sí, sí. Siempre se dice que el éxito de un negocio está por un lado en la calidad, en cómo se prepara el producto, la cocina, por otro lado en el servicio que se presta, pero también aquí en este caso está en la historia de este sitio. Porque allí al fondo está sentado García Lorca y no es un reclamo turístico, es que García Lorca estuvo aquí es donde se reunía la tertulia literaria, la tertulia de aquella época de García Lorca, Manuel de Falla y tantos grandes nombres del Rinconcillo. Y vosotros habéis querido que esa presencia también de Lorca siga en estas paredes. Pues sí, la verdad que sí. Tanto por la estatua como por la columna esta que es original, todavía lo vemos en la foto. Ajá. Y esto era una idea de mi padre, que él tenía ganas de poner un recuerdo más especial por el tema de la tertulia del Rinconcillo, que tú has explicado también, y personificado en la figura de Lorca, que era como
una de las figuras principales de la tertulia. Más emblemática de aquella tertulia. Sí, totalmente. Entonces, pues ahí lo tenemos, la verdad que viene mucha gente a hacerse la foto, incluso a comer en esa mesa, mucha gente quiere comer ahí. Bueno, ya que hablas de la comida, decía que importante el servicio, importante la comida, la gastronomía. Totalmente. De Chiquito exquisita desde hace ya muchos años. Sí, hombre, nosotros tenemos, ya sabes tú, los platos emblemáticos que tenemos, el rabo de toro, el bacalao. Son platos que llevamos haciendo prácticamente desde cuando abrió mi padre en el 76. O sea que son platos muy establecidos, la gente los quiere. Platos tradicionales como se ha hecho siempre, les gustan mucho y ahí los tenemos, vamos variando algunas cositas, pero esos son los fijos que tenemos en la carta. Un restaurante, un salón donde nos encontramos, que yo dudo que haya un famoso, una persona conocida en España que no se haya sentado en alguna de estas sillas. Algunos hay. Alguno queda todavía. Creo que sí. Yo me acuerdo que, fíjate, la primera vez que yo entré aquí al restaurante Chiquito fue, esto hace ya algunas décadas, cuando vinieron los astronautas. Sí. Que estuvieron cenando aquí y ellos cenaron primero y después el postre se nos dejó a los medios de comunicación que entráramos y sacó tu padre una tarta con un cohete. Sí, era una tarta que era representando un cohete, el cohete donde estuvieron los astronautas con John Glenn. ¿Te acuerdas que estuvo aquí? Y eso fue, incluso... cuando sacó la tarta, grabó la cuenta atrás original de cuando salieron los... El cohete se con la bengala y lo pusieron, se apagaron las luces, una bengala, unas luces... Fue muy bonito. Bueno, el rey de España, el rey Felipe, cuando era príncipe todavía, totalmente, estuvo aquí comiendo. Sí. Del mundo del espectáculo no vamos a dar detalles porque todos los actores, todos los cantantes que han actuado en Granada, yo creo que una u otra vez han venido aquí hacia una clientela que ha llevado el nombre de Chiquito también por todo el mundo y de lo que os sentís satisfechos. Pues totalmente, la verdad es que es un lujo contar con gente más conocida y con gente menos conocida también. Hay de todos, intentamos tratar a todos igual de bien y por suerte sigue viniendo mucha gente. Pasa que uno luego quedan inmortalizados en las fotografías de las paredes que decoran este restaurante Chiquito, que si acogedor es el salón donde nos encontramos, esa terraza que tenéis, sobre todo cuando hace buen tiempo. La terraza es una maravilla y ahora, con el tiempo que tenemos, que está la cosa que parece que no entra el invierno, pues ahí seguimos con la terraza al 100%. Sí, todo el tiempo está loco, sí. Muchísimas gracias por contarnos todo esto de un sitio emblemático de Granada, 1976. En marzo del 76. Es decir, que haciendo cálculo, yo para esto soy malísimo, pero son 46 años. 46 años ya. Ya mismo el cincuentenario. Ya mismo, ahí vamos a hacer algo especial. Estamos ya mirando cositas, Pues nada, ustedes vengan antes de que llegue ese cincuentenario a tomarse un buen plato de estos tradicionales o una tapita en la barra, que también es muy típico en Chiquito. Ahí estamos, las tapitas de Granada, ya sabes tú que es algo típico. Sabor, cocina de Granada, de nuestra tierra, en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. No salgas, paloma, al campo, mira que soy cazador, mira que soy cazador. Y si te tiro y te mato, para mí será el dolor, para mí será el quebranto. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto. Ay, María del Mar, el Chiquito, el rinconcillo, los bordados, Hermenegildo, los títeres de cachiporra. Pero ahora habrá algo más granaíno que la Plaza del Carmen. La Plaza del Carmen, la Plaza del Carmen. Fíjate que el otro día me acordaba cuando veía la cabalgata, que después bajé a verla, ves que aquel día hacía frío y le estaba siguiéndola en la televisión y ya después cuando vi que ya iba a llegar cerca, pues ya me bajé a la calle. Y precisamente en el año 1923 la cabalgata de Reyes salía, Melchor salía de la Plaza del Campillo, Gaspar salía de Plaza Nueva y Baltasar salía de la calle Buen Suceso. ¡Qué bonito! Una comitiva de pastores salía de la calle Duquesa, se juntaban todos en la plaza del Ayuntamiento, en la Plaza del Carmen, daban la vuelta a la ciudad y ya la recogía, cada uno pues elegía, ¿no? cada uno a su templo, no se recogían, me parece que en el Ayuntamiento ya, después de haber rodeado Granada.
Pero era bonito porque cada barrio tenía pues su rey y después pues iban atravesando otras calles, calles más pequeñitas. Claro, es cuando se hacían las cabalgatas de Reyes del centro artístico concebida sin pecado original. Sin pecado original, porque repartían juguetes en los hospicios de la ciudad. Sí, eso en la madrugada, después de que los reyes hubieran pasado mágicamente durante toda la noche, en la madrugada se encontraban los centros de caridad habilitados para ellos, se encontraban los regalos mágicos para los hospicios y los niños pobres. Además, otro día hablamos de muchas más cosas. Te decía que si habrá algo más granadino que la Plaza El Carmen. Del Carmen. Porque en la Plaza El Carmen está de la casa de todos los granadinos. El consistorio. El consistorio, me gusta mucho esta palabra. Consistorio. Casa consistorial también. Sí, que consiste en ir allí el próximo sábado a las 12 de la mañana, ¿verdad? Y como no van a poder entrar porque en el Salón de Pleno, se pongan ustedes en sus casas, enchufen PTV Telecom, PTV Granada, y vean la presentación del cartel oficial de la Semana Santa de este año 2023. Una obra de Manuel Prados. Manuel Prados, que dice que se ha gastado los dineritos en... Sí. Los dineros, que es una cosa también muy de Granada. Los dineros. Sí. Pero lo comentaba antes el bordador, los artesanos, Juan Carlos. Los artesanos en general pierden dinero. Sí. Pierden dinero. Hoy en día la artesanía no es una cosa que lleve ninguna riqueza. Es una riqueza patrimonial que tenemos que cuidar entre todos. Sí. Entonces, bueno, pues esta obra de arte que se va a presentar tendrá un pigmento granadino en cada una de las pinceladas, así que hay que verla, hay que disfrutarla y pasar a ser un patrimonio. ¿Cómo es el patrimonio inmaterial? ¿No? Pues este es un patrimonio muy material, muy de ver, muy de Granada tocar, y muy de la Semana Santa. Efectivamente. Y esto es lo que van a ver durante estos días aquí en PTV, para recordarles que tienen que estar el sábado aquí con nosotros. PTV Granada te lleva en directo la presentación del cartel oficial de la Semana Santa de Granada 2023. Este sábado, desde las 12 del mediodía, te contaremos desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Granada la presentación del cartel más esperado. PTV Granada, con nuestras tradiciones. David Jiménez Rodríguez Muriel, presentador del cartel. No sé nunca si decir presentador del cartel o cartelista. Es una cosa, María del Mar, que nunca he sabido bien. El cartelista es el artista que es el autor del cartel, el autor y lo realmente significativo de ese acto, pues es el cartel y es el cartelista en realidad. Pues David Jiménez Rodríguez Muriel, presentador del cartel, Manuel Prado, cartelista de este año, y María del Mar, gracias por estar aquí, un placer como siempre. El placer es mío y muchas gracias siempre a vosotros. Y nosotros aquí en PTV Granada, que vamos a estar el sábado a partir de las 12 de la mañana desde el Salón de Plenos del excelentísimo Ayuntamiento de la muy antigua, heroica, celebérrima ciudad de Granada, para disfrutar de eso. Mañana venimos por aquí con muchos más temas, muchas más cosas. Viene AGE, viene historia de la moda, vienen muchas cosas. Señores, que sean felices, que descansen.